el papel de nuestras categorías profesionales en el ámbito del tabaquismo. Queremos enseñaros una intervención multicomponente y multidisciplinar grupal para el abordaje del tabaquismo. Como todos sabemos, el tabaquismo es una enfermedad de naturaleza adictiva, crónica, recurrente y tratable, que constituye la principal causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en los países desarrollados. Datos del 2017, en España, casi una persona de cada 4 mayor de 15 años fuma a diario. En Galicia nuestros datos son un poco mejores, ¿vale? Tenemos un 17,8% de fumadores. El tabaquismo es una dependencia, crea una dependencia física, psicológica y social. Sabemos también que el consejo breve, coste efectivo, y en el mejor de los casos produce una tasa de abandonos que se mantiene a los 12 meses de un 10%. Y se considera positivo en el sentido de que permite avanzar en el proceso de cambio de dejar de fumar. Los tratamientos farmacológicos, de manera aislada, llegan a producir hasta un 20% de abandonos del tabaco. La intervención avanzada o multicomponente tiene una tasa de abandonos que ronda el 40%. La intervención avanzada consiste en el consejo breve, el apoyo psicológico a las personas que quieren dejar de fumar, el uso de fármacos y un seguimiento, que las publicaciones estiman que no debe ser inferior a 6 semanas. La terapia grupal se considera coste efectiva. Podemos optimizar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. Aprovecha posibilidades educativas y de refuerzo del grupo, teniendo en cuenta que todos los individuos comparten un mismo problema de salud y un mismo objetivo. Y no se han observado diferencias de efecto en el seguimiento en grupo versus lo que sería un seguimiento individual. Disponemos de documentos desde hace tiempo, ¿vale?, que nos orientan cómo hacer intervenciones grupales para el cese del tabaquismo. Este es un documento que nosotros hemos utilizado, que es una guía de Baleares, publicada ya en el año 2005, publicado en Cataluña, que contiene recomendaciones muy claras y materiales muy buenos, tanto para los profesionales como para los pacientes. Nos hemos apoyado mucho en todas las recomendaciones y en todo el material que contienen estas guías. Esta guía, la de Cataluña, nos dice que la efectividad de un programa de deshabituación depende de la formación específica en el tema y no tanto de la categoría profesional que lo aborde. Digamos que eso nos hace creer en nuestras posibilidades, porque hay otros documentos que hablan del médico y de la enfermera, ¿no? Y también nos dice que la efectividad del cese del tabaco va a estar ligada a la cantidad de tiempo que hagamos ese seguimiento. ¿Y por qué decidimos en nuestro centro meternos con esto? Bueno, pues era a principios del año 2023, año en el que estamos, y detectamos una elevada demanda de usuarios que piden ayuda para dejar de fumar. Esto no es nuevo, es un clásico propósito de año nuevo, ¿no? Por otra parte, sabemos que el seguimiento es un requisito establecido por nuestro sistema sanitario para financiar el tratamiento farmacológico. La actual sobrecarga de atención primaria no lo permite siempre. Es decir, estamos hablando que nuestros documentos del Sergas, de Salud Pública, nos dicen que necesitamos un seguimiento de 4 a 6 semanas. Tenemos una trabajadora social incansable que cuando llegó hace 8 años al centro de salud nos dijo: si tenéis pacientes que quieran dejar de fumar, me los deriváis, porque yo hago seguimiento individual durante 6 semanas, aplicando el método Becoña. Y estamos detectando cada vez más pacientes que reciben tratamientos financiados más de una vez al año. Y así surge, bueno, pues la idea de que realmente no es que debamos hacer algo, sino que tenemos que hacer algo. Y surge el programa Decidí dejar de fumar. El programa está conducido pues, por la trabajadora social y por mí, y contamos con la ayuda de otros profesionales sanitarios, una enfermera, un nutricionista, el coordinador del complejo deportivo municipal, 2 residentes de médico de familia que colaboran puntualmente porque depende un poco de su disponibilidad en el centro, y también una enfermera que está haciendo la rotación de especialista en enfermería, ¿no? Bueno, pues así surge nuestro programa, que consta de 6 reuniones semanales. A priori fijamos un máximo de 12 usuarios. Tienen una duración de 60 minutos y además estos usuarios, además de estas 6 sesiones, vendrán a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Fijamos unos criterios de inclusión. Queremos atender a pacientes de nuestro servicio, que conste que ya tenemos demanda de otros servicios. Queremos atender a pacientes de nuestro servicio que sean mayores de 18 años, que quieren dejar de fumar ya, es decir, en el próximo mes. Y esto se les pregunta la primera vez que vienen. O sea, tú estás aquí porque en el plazo de 4 semanas estás dispuesto a poner una fecha en la que vas a dejar de fumar. Y son derivados a intervención grupal por los profesionales del centro de salud. También fijamos unos criterios de exclusión, que son la patología mental severa,
que existan otras adicciones o circunstancias vitales complicadas, como puede ser un diagnóstico reciente de una enfermedad grave. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Bueno, tampoco los dejamos sin ninguna intervención. Digamos que desde el equipo se articula la derivación a salud mental, a la unidad de drogodependencias o a la unidad de tabaquismo de neumología. Y también hay aquellos pacientes que no aceptan la intervención grupal. A veces, bueno, pues porque no se ven en un grupo y a veces porque existe incompatibilidad con su horario laboral. Nuestro objetivo es que todo el grupo deje de fumar entre la cuarta y la quinta semana. Y así es como estaba nuestra sala de docencia el primer día antes de recibir a estos pacientes, ¿vale? Decidimos que cada sesión tendría un título acorde a sus contenidos. La primera sesión es ahora o nunca. La segunda sesión, renovarse o morir. La tercera sesión, da el paso sin peso, nutrición saludable. La cuarta sesión, día D, muévete. La quinta sesión, se supone que ya han dejado de fumar, no te quiero. Y la sexta sesión, felicidades. Como podéis intuir, los contenidos de las sesiones, en líneas generales, contienen elementos motivadores para preparar al fumador para el cese, contienen elementos de modificación de conducta, cómo pueden ellos controlar determinadas situaciones, autocontrolarse o ir reduciendo progresivamente el consumo de cigarrillos, porque es una opción. Hay pacientes que no quieren recibir tratamiento farmacológico. Les hablamos también del tratamiento farmacológico, de la conducta para resistir la presión social. Decíamos que el tabaquismo es una dependencia social. Y les hablamos, una vez que dejan de fumar, de cómo mantener el cese y prevenir las recaídas. Muy importante, las sesiones que imparten, el contenido de la tercera sesión que imparte una enfermera y el nutricionista. Hay gente que no quiere abandonar el tabaco por miedo a engordar. Y eso es un hecho, es decir, la evidencia nos dice que puede haber una ganancia de peso que ronde como media los 4 o 5 kilos, ¿no? Entonces, incorporamos estos contenidos, es decir, que son importantes para el cese del tabaco y para muchos factores de riesgo cardiovascular que tienen esos pacientes, ¿no? Es decir, la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Entonces, la enfermera hace una presentación de alimentos básicos, de cuáles son los tipos de nutrientes y cómo los utiliza nuestro cuerpo. Pensamos que lo saben, pero los pacientes no siempre lo saben. Lo que son las grasas trans, lo que son los hidratos de carbono menos recomendables, etcétera, etcétera. El nutricionista enseña cómo modificar su dieta, cómo modificar sus hábitos más bien. A la gente le aterra un poco que le digas que va a estar a dieta, ¿no? Entonces enseguida te dicen, jolín, si me quitas el tabaco, me quitas el café y me quitas no sé qué, mi vida no tiene sentido, ¿no? Entonces el nutricionista les enseña lo que es el método del plato saludable y cómo, modificando las cantidades o algunos ingredientes, pueden modificar la cantidad de calorías que aporta cada comida. Tenemos al coordinador del complejo deportivo de Afiaiteira. Les explica que el ejercicio, en este momento especialmente, tiene muchos beneficios emocionales, muchos beneficios físicos y además les dice cómo es eso del ejercicio, ¿no? En líneas generales le pauta 3 días a la semana hacer un ejercicio de 40 minutos más o menos, les explica un poquito cómo medir el tema de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, y les presenta la oferta que tenemos a nivel municipal sobre el deporte, ¿no? Porque tiene un precio muy interesante y mucha gente lo desconoce y es una oferta muy variada. Hasta aquí el contenido de nuestras sesiones. Para empezar, hicimos difusión del programa entre los profesionales del centro de salud, pues los médicos, la matrona, las enfermeras, el nutricionista, el odontólogo, la higienista, ¿vale? Y también el personal de recepción. Definimos cómo se iban a catar esos pacientes, cómo se iban a incluir en nuestro grupo. Los profesionales son los que dan el consejo breve a los pacientes y si estos están en fase de preparación, ellos son los que se van a casa con ese mensaje y voluntariamente se anotan para que les llamemos en el momento que se ponga en marcha el nuevo grupo. Esto está en agenda, ¿vale? En la agenda de la farmacéutica y de la trabajadora social. Y luego, bueno, los profesionales que colaboran puntualmente tienen sus bloqueos también relacionados con las sesiones en las que van a estar. Utilizamos la agenda de profesionales, creamos una cita programada en actividad comunitaria, en el centro, porque así los pacientes la ven en su app, y esto pues, nos permite, digamos, integrar esta actividad en nuestra práctica clínica, porque si no corremos el riesgo de que realmente la demanda algún día nos desborde, ¿no? Como os decía, los pacientes tienen estas citas en su app y de esa manera el cronograma está muy claro.
Y además, también tuvimos que elaborar el material que les entregamos a estos pacientes, ¿no? Digamos, adaptado también un poco, digamos que los documentos que os enseñé antes nos hablan de la importancia de adaptarlo a nuestro entorno. Bueno, en la primera sesión les entregamos material para que ellos lo cubran en casa y nos lo traigan la segunda semana que vengan, ¿vale? Son autorregistros. No sabemos si nos mienten, no nos mienten, pero es con lo que estamos trabajando. Entonces, nos interesa conocer, bueno, pues la historia del tabaco en esa persona. Y también les pedimos que apunten su peso, ¿vale? Para ir viendo su evolución, en qué momento eso nos preocupa, les derivamos a un seguimiento individualizado con el nutricionista y con su enfermero, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa de su historia de fumador? Bueno, pues nos interesa saber cuándo fumó por primera vez y cuándo inició ese consumo habitual y cuántos años lleva fumando y cuántas veces ha intentado abandonar el tabaco y cuántas veces ha recaído y qué le funcionó y qué no le funcionó y, bueno, pues un poco la cantidad que consume, ¿no? cada día. También nos interesa mucho para manejar a cada persona o al grupo en general un poco cómo son los hábitos en su casa, es decir, cómo se comporta, es decir, si en su casa hay más fumadores, si en el trabajo se relaciona principalmente con fumadores o con no fumadores, y también en sus relaciones sociales, ¿no? cuando sale, en líneas generales. Les hacemos también el test de dependencia física, ¿vale? Son, digamos que el test de dependencia física y el test de dependencia psicológica y social son autorreferidos por el paciente y nos lo entregará en la segunda semana. ¿Qué hacemos nosotros en la segunda semana con esta información? La registramos en Janus, porque eso le va a dar información al médico en cada una de las semanas que viene el paciente para tomar decisiones sobre su tratamiento farmacológico. También, digamos que utilizamos esta información para ver en qué medida, cómo manejamos el grupo de una manera óptima. Cada semana se le pide fumadores a los usuarios del grupo que registren minuciosamente todo lo que fuman cada día, la hora en la que fuman su primer cigarrillo, qué están haciendo en ese momento y qué placer les produce ese cigarrillo, entre un 0 y un 10. Esto les descoloca un poco, ¿no? Porque antes de querer fumar, tener que registrarlo, sacar el papel y no sé qué, bueno, lo que nos dicen las guías es que esto es absolutamente imprescindible. Se llevan tareas todas las semanas para casa en relación con cómo controlar determinadas situaciones, la cantidad que pueden fumar cada día de esa semana, que las inhalaciones deben ser menos profundas, que de cada cigarrillo tienen que desechar un tercio, etcétera, etcétera. Y esto, en definitiva, ayuda a que ellos sepan cómo fuman, porque a veces no son conscientes de muchos cigarrillos rutinarios que, bueno, que es la inercia. Una persona que lleva 35, 40 o 54 años fumando, como un paciente que vino al primer grupo. Con esto pretendemos modificar sus conductas, reducir, digamos, de una manera programada lo que fuman para que no exista un síntoma, que no se encuentren mal, que no aparezca síntomas de abstinencia física, ¿no? Y vamos viendo cada semana qué ocurre. Ellos son los que deciden, se llevan este papelito en la primera o en la segunda semana y deciden la fecha en la que van a dejar de fumar. Y se comprometen. Entre la cuarta y la quinta semana tienen que poner en este papel cuál es el día elegido para dejar de fumar. Esto es muy importante porque esto les ayuda a concienciarse de que ese día pues ya no tengan tabaco en casa, etcétera, etcétera. O si van a iniciar un tratamiento, es importante esa fecha, ¿no? Bueno, trabajamos también, como veis en esta diapositiva, con el material que tenemos en el centro de salud que nos envía la Dirección de Salud Pública, ¿no? Tiene muchos de los contenidos que aparecían en las guías que os decía antes. Trabajamos también con esta información, como no, si hay una farmacéutica en el grupo, es decir, les damos información sobre el efecto esperado de los tratamientos farmacológicos. Los criterios de financiación, les damos información sobre la posología. Estamos detectando que una cantidad importante de pacientes que vienen al grupo y ya han tomado citisina no han hecho bien el tratamiento, no han seguido la pauta que recomienda la ficha técnica. Y también les anticipamos un poco cuáles son los principales efectos adversos esperables, ¿vale? Y, bueno, pues eso lo vamos siguiendo, si se presentan, si no se presentan, y damos siempre información en ese sentido. Bueno, cuando terminan las 6 semanas, pues les damos un diploma como un refuerzo positivo de que realmente esta persona dejó de fumar. También tenemos otro que no dice que no dejó de fumar, porque también tenemos pacientes que no dejan, pero que les anima a continuar. Y bueno, un poco presentaros un poco lo que ha pasado, ¿no? En nuestro centro de salud. Ahí pongo marzo y septiembre porque los datos, o sea, porque lo hemos mirado a fecha de septiembre, pero en realidad durante el verano no hemos reunido a la gente. No es una buena época para dejar de fumar y además, claro, necesitamos que el equipo esté funcionando
pues al completo. Hasta junio nosotros habíamos conseguido hacer 4 grupos e incluir a 41 personas, ¿vale? ¿Y cómo eran esos grupos? La mitad eran mujeres y la mitad hombres, más o menos. Tenían una edad media de 55 años. Llevaban fumando 36 años. Muchos de ellos mucho más de la edad que tienen. ¿Vale? Gente que empezó a los 13, a los 14, a los 16, es lo habitual de la gente que viene al grupo. Entonces, si tenemos una persona que tenga 48, 49 años y lleva fumando 36, pues imaginaos, ¿no? Nos preocupamos, ¿eh? La primera vez que vimos esto, porque realmente, bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Teníamos un señor que llevaba fumando 54 años y tiene 67. El consumo medio de cigarrillos, bueno, pues también es del orden de una cajetilla diaria. Tenemos un número medio de intentos de 2,2 y bueno, pues a las 6 semanas nos llevamos una alegría, una falsa alegría, también os digo. El 77,7% de los pacientes que completaron el seguimiento habían dejado de fumar, ¿vale? Un 25% no recibieron tratamiento farmacológico alguno. ¿Qué ocurre? A día de hoy sabemos ya, no lo hemos medido todavía, sabemos ya que hay recaídas, pero eso forma parte de todo el procedimiento, de todo el proceso de deshabituación tabáquica. Es decir, tenemos que entender que las recaídas forman parte de lo que sería un cese definitivo del tabaco. Entonces nosotros, bueno, pues lo que nos encontramos es detectando en este momento áreas de mejora porque queremos seguir con esto, ¿no? Y nos damos cuenta, estamos haciendo un poco de autocrítica de ver qué cosas nos han funcionado fantástico y qué cosas podemos optimizar, ¿no? Y hasta aquí, pues nuestras conclusiones son que hemos conseguido iniciar en el centro de salud una intervención multicomponente en grupo que pretende ayudar a gente que quiere dejar de fumar. Desde aquí, y nosotros lo hacemos en el centro, animamos a otros profesionales a que este tipo de intervenciones se implanten en otros centros de salud, que otros profesionales de otras categorías nos ayuden, porque realmente, pues por ejemplo, nosotras no somos capaces de dar cobertura en el horario que no estamos trabajando. Y en ese sentido, también hago un llamamiento a los farmacéuticos de oficina de farmacia que estáis en la sala, ¿no? Porque tenéis un potencial inmenso en esto y sois muchos. Estamos convencidas de que el cese de tabaco es la intervención de salud pública más eficiente, tanto en términos económicos como en términos de resultados de salud. Ya hemos visto, está integrado en nuestra práctica clínica, en la de la trabajadora social y en la mía, y en la de otros profesionales del equipo. Tiene el potencial de mejorar la efectividad y la seguridad de tratamiento farmacológico. Estamos viendo pacientes que tenemos en la lista de espera que han tomado Tovacitan este año. ¿Vale? Ya lo han tomado. Y hay pacientes que nos dicen, pues a los 25 años yo estaba fumando, 25 días de dejar el tratamiento, el día 26 estaba fumando. Entonces, nos damos cuenta de que necesitamos algo más para optimizar el tratamiento farmacológico, que es necesario en muchísimos pacientes, pero podemos optimizar la efectividad de este tratamiento, ¿no? No hemos podido medir resultados, es decir, estos datos que os traje aquí son para que os hagáis una imagen de cómo es la foto de nuestro grupo. Pero tenemos el potencial de hacerlo, ¿no? Pues nos gustaría que de aquí saliera, pues, por ejemplo, algún trabajo que nos permita elaborar alguna pregunta de investigación y seguir un poquito más allá. Y tenemos un feedback positivo de profesionales y de pacientes. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí lo tenéis. Así celebrábamos el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco en nuestro centro de salud con los usuarios que han acudido a nuestro grupo. Esto salió en la prensa local, salió en las redes sociales y bueno, realmente nosotros estamos satisfechos del trabajo que estamos haciendo y queremos seguir invirtiendo en esto. Muchas gracias. Que es cuando se empieza a fumar. Claro. A ver, sería algo muy interesante. Nosotros no lo hemos abordado, ¿no? Mira, tenemos en este momento pues, un grupo de médicos de familia, que sí, de médicos, perdón, de residentes en nuestro centro, que sí han hablado de esto, ¿no? Es decir, hacer educación sanitaria de tóxicos, de sustancias que producen, que son adictivas en los centros. Bueno, sería algo, surgió como algo independiente a esto que nosotros pusimos en marcha, pero realmente sería una vía complementaria fantástica. Somos muchos, las profesionales sanitarios de diferentes categorías profesionales. Entonces, bueno, yo aquí lo que intento trasladaros es que efectivamente esta es una nueva vía de trabajo y que cualquier profesional que quiera realmente, que se plantee hacerlo, tiene ese potencial y lo que comentas es realmente algo necesario.
También dando saltitos para las AMPAs de los colegios, porque sí que detecto que hay muchísimo joven que empieza a consumir tanto tabaco como tóxicos con 11, 12 y 13 años. Y sí que acabaremos también ella y yo implicadas, porque al final siempre nos implicamos los mismos, pero sí que yo indirectamente, de fuera del centro, como madre, estoy intentando pues, que también abordemos ese tema. Bueno, a mí me gustaría decirte que enhorabuena por tu exposición y creo que muchos no nos metemos a ello. Yo estoy metida en tabaquismo y es un tema que me apasiona y creo que muchas personas de las que nos acompañan igual no se atreven a meterse porque carecemos de formación. Entonces nosotros, los que la tenemos, deberíamos comunicarla a nuestros compañeros de los centros, hacer unas sesiones formativas sobre tabaco y perderle el miedo, porque realmente es una intervención que en salud compensa muchísimo y en satisfacción personal también. Y es lo que te tengo que decir, enhorabuena. Y en los niños sobre todo, yo tengo una charla preparada para niños y bueno, no a través del Sergas, porque yo vengo de la farmacia comunitaria, pues la hemos presentado en varios coles y la verdad es que es de agradecer porque todo eso que tú les vas a contar va creando raíz y va afianzándose y bueno, pues si entre esas personitas conseguimos que un tanto por ciento no empiecen a fumar ni a vapear, que también es importante, pues ya tenemos mucho terreno ganado. Completamente de acuerdo con lo que dices. Vamos a ver, somos pocos. El tabaquismo, el material que yo estoy presentando aquí está publicado desde hace muchísimos años. Lo conocemos, ¿no? Y no damos el paso de meternos en esta tarea. Yo, como os decía, en mi centro de salud tenemos la suerte de contar con una persona que vino y dijo, yo lo estoy haciendo y se hace así, así y así. Y antes de poner en marcha la intervención grupal, pues realmente lo que vemos es que nuestra población se sorprende cuando a lo mejor un médico le dice a un paciente que quiere dejar de fumar, tienes que pedir cita con la trabajadora social. No sabemos lo que les hacía, no sabíamos lo que les hacía, pero dejaban de fumar y se mantienen en el cese, ¿vale? Entonces, yo es una persona de la que aprendí muchísimo en esta materia y estoy completamente de acuerdo que a lo mejor pues tiene que haber una formación de formadores o algo así, pero realmente es un tema, está claro que es la intervención en salud pública, en materia de salud pública, más eficiente, tanto económicamente como en resultados en salud. Pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Mira, yo quería hacer una pregunta. ¿Habéis pensado o valorado ver cómo puede afectar el cese del hábito de tabaco a la farmacoterapia del paciente? Sí, no sé quién me habla, no veo quién hizo la pregunta. Ah, sí, perdón. Mira, realmente conocemos las interacciones que hay entre el tabaco y los tratamientos crónicos y esto es algo de lo que también, bueno, lo hago yo un seguimiento individual en el momento que, bueno, decidimos entre el médico y yo y la trabajadora social que es un paciente que puede beneficiarse del tratamiento farmacológico, realmente lo revisamos, ¿no? Porque sí sabemos que tratamientos como son los anticoagulantes orales o las insulinas, ¿no? Puede haber una interacción solo por el hecho de dejar de fumar. Entonces lo tenemos presente, ¿no? Si tenemos pacientes, por ejemplo, que reciben insulina, sí que les decimos que esto puede hacer que necesiten modificar sus unidades de insulina. Entonces, sí, es algo que en la parte farmacológica tenemos presente, ¿no? Son pacientes que seguimos durante 6 semanas, que entramos en sus historias durante esas 6 semanas y sí lo tenemos presente. Pues muchas gracias, Rosana. Espectacular y no sé cómo tienes tiempo para hacer todas estas cosas, pero Gracias, Mercedes. de verdad que sí. Enhorabuena a la trabajadora social. Es desde luego un apoyo tremendo y los que trabajamos con trabajadores sociales mucho sabemos el beneficio que tiene para el paciente en muchísimos ámbitos, ¿no? Gracias.